Javier May Rodríguez, gobernador electo de Tabasco, la ingeniera Norma Rocío Nale García, gobernadora electa de Veracruz, el licenciado Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, el maestro Joaquín Jesús Díaz Mena, gobernador electo de Yucatán, el ingeniero Armando Toledo Hamid, secretario de Gobierno de Campeche en representación de la gobernadora Laida Sansores. También se encuentran presentes integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Queda en uso de la palabra la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. El día de hoy nos tocó el sureste de México. Estuvo también con nosotros el gobernador Mauricio Vila, gobernador saliente, solamente que tuvo que retirarse por cuestiones personales, tenía un viaje y no podía perder el avión, pero nos dio mucho gusto de recibirlo también. Hay muchos proyectos que deja Mauricio y que va a retomar Huacho Díaz Mena, y por supuesto los secretarios, secretarias del Gobierno de México o próximo Gobierno de México, que no están todos aquí, pero había más compañeros en la reunión. Como saben, en el sureste, en el sur-sureste, los proyectos que hemos planteado como prioritarios son la terminación del Tren Maya como tren de carga. Eso significa también una ampliación a Puerto Progreso, en el caso de Yucatán, y la terminación del interoceánico, que tiene que ver con una línea que va hacia Guatemala, y la otra que va en Tabasco, por Tabasco hacia Dos Bocas. Es la línea K y la FA, que están también por terminarse. Entonces, esta es una prioridad para nosotros. Estamos determinando si se puede terminar en 1 año o van a ser 2 años. Y al mismo tiempo hay una serie de obras de movilidad importantes para cada una de las entidades de la República del sur-sureste que fueron planteadas y que estamos, como en los otros casos, definiendo cuáles son las prioridades para poderlas presentar posteriormente. A partir de esta reunión, pues ya inicia una reunión con los próximos secretarios para poder desarrollarlo. Al mismo tiempo hay varios polos de bienestar, además de los 12 polos de bienestar que desarrolló el presidente de la República. Uno de ellos está en Yucatán, pero también hay mucho interés en Quintana Roo, en Oaxaca, por supuesto, los polos que están, en Veracruz, y este polo de bienestar que planteamos en campaña en el sur de nuestro país, en Chiapas, con centro en Tapachula. Y ahí también pues el desarrollo de Puerto Chiapas, que sería muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, todo el desarrollo agropecuario de esta zona, que también es fundamental y que se va a empezar a trabajar con el secretario o el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Son algunos de los proyectos que planteamos. Vamos a seguir apoyando al sureste. El presidente decidió que en estos 6 años el sureste fuera receptor de la mayor inversión, porque históricamente había sido la región más abandonada de nuestro país, y vamos a seguir apoyando el sureste, no porque vayamos a desarrollar los trenes hacia el centro-norte, vamos a dejar el sureste abandonado. Va a seguir la inversión en el sureste y el desarrollo de todos los polos de bienestar. Pues es esencialmente lo que se planteó. Fue una muy, muy buena reunión. Hablamos de distintos proyectos en particular. Pues eso sería, y iniciamos las preguntas. Ramón Ramírez, que es el primero, de Radio Comunitaria. ¿Sí tienen el micrófono por ahí? Presidenta, qué gusto saludarla. Gobernadores, gobernador Salomón.
Preguntarle, mi interés periodístico desde las comunidades es primeramente saber qué temas prioritarios en carretera se plantearon para Oaxaca, en particular si se planteó la carretera federal 125, donde convergen muchos grupos indígenas, estoy hablando de tacuates, de amuzgos, de triquis, de mixtecos, de chocholtecos, y además el gran impulso que puede representar para Oaxaca y para México, dada la producción que se tiene en la zona de la costa, y dada el potencial turístico que tiene por la situación de templos principalmente de origen dominico y que pues, se puede enlazar desde Pinotepa Nacional hasta la carretera Coacnopalan, Oaxaca, y que podría ser una vía rápida para el Pacífico mexicano. Primera pregunta, Presidenta. Le voy a dar al gobernador de Oaxaca para que pueda tomar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación. Efectivamente, platicamos este tema, es muy importante para Oaxaca, esta obra de infraestructura, en virtud de que tiene mucha comunicación, efectivamente, en la región de la Mixteca y la costa oaxaqueña, y ya lo revisamos, la Presidenta está en la mejor condición para poder llevar a cabo estas obras de infraestructura. Segunda pregunta, Presidenta. La situación de Oaxaca pasa por la situación de sus comunidades. Lo que viven ahí, varias comunidades en situación de conflicto. Afortunadamente, con el gobernador Salomón se ha avanzado en el diálogo, pero desde el punto de vista de la Federación, ¿cómo puede apoyar el gobierno de Claudia Sheinbaum para la resolución de conflictos agrarios en todo el estado de Oaxaca? Pensando en una situación de largo plazo. A corto plazo, el diálogo a veces es difícil entre comunidades, dado que hay muchos… ahí están personas y comunidades lastimadas, hay muertos de un lado y muertos de otro, a veces a corto plazo es difícil, pero sí a largo plazo, ¿qué se puede hacer y cómo lo puede apoyar el gobierno federal? Bueno, como saben, los conflictos agrarios en todo el país pues tienen una larga historia y Oaxaca es el estado de mayor número de conflictos agrarios. Necesariamente tiene que haber un proceso de diálogo, porque hay conflictos que tienen decenas de años, lo sé incluso por la Ciudad de México, que aquí hay conflictos agrarios todavía de manera muy importante. Milpalta es uno de ellos, y Oaxaca es así. Salomón ha avanzado muchísimo por el conocimiento que tiene de su estado, pero además por su capacidad de diálogo con las distintas comunidades, ejidos que hay en Oaxaca. Y tiene que seguir siendo el proceso, además de la vía legal que evidentemente existe a través de la Procuraduría y los tribunales agrarios. No sé si quieras comentar algo. Sí, hemos platicado de la instalación de las mesas de inteligencia agraria para resolver los conflictos. Efectivamente, Oaxaca tiene más de 240 conflictos agrarios en todo el estado. Es el estado que tiene mayor conflictividad agraria en nuestro país. Por eso lo hemos platicado, lo hemos acordado del interés de parte del próximo gobierno federal de atender, de dialogar y de buscar siempre la conciliación agraria entre las comunidades. Hemos tenido conflictos muy lamentables con muchos muertos y ya no lo queremos tener. En tan solo 1 año y 6 meses llevamos resueltos 28 conflictos agrarios y vemos la gran voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender muy de cerca estos conflictos agrarios y resolverlos. Y mi última pregunta, Presidenta, ¿no se corre el riesgo del desarrollo económico de México, dado el escenario internacional de volatilidad económica, la situación que se está dando a nivel internacional y los proyectos prioritarios en el sur-sureste de México, como es el Tren Maya y el Transísmico, que despertaron gran esperanza para el desarrollo económico del sur-sureste del país, que era el más atrasado? Oaxaca, por ejemplo, alcanzó el 13% de desarrollo económico. ¿No se corre el riesgo con este escenario internacional económico que estamos viendo un poquito raro, volátil, sobre todo las elecciones en Estados Unidos? No vemos riesgo. Afortunadamente estos 6 años el modelo económico cambió y se puso énfasis en la economía interna, en el desarrollo de nuestro país. Si bien es cierto que somos una economía muy importante y que además al tener relación mercantil no solo con Estados Unidos, sino con todo el mundo,
y con la globalización económica, pues evidentemente indicadores, en particular en Estados Unidos, sobre el empleo, o recientemente la subida de tasa de interés en Japón, pues evidentemente impactan a todo el mundo, no es solamente México. Pero no vemos un riesgo, al revés. Hay una enorme posibilidad de inversiones en nuestro país. Marcelo ha estado trabajando de manera muy importante. Hay el ofrecimiento de cerca de 40,000 millones de dólares de inversión por lo pronto de lo que se ha estado viendo en este año y en el próximo año en México, y hay que dar las condiciones para que esto se dé. Y además, pues evidentemente la fortaleza económica, social, política de nuestro país, pues da enormes virtudes, además de la cercanía con el mercado más importante, Estados Unidos, y el tratado comercial. Arturo Pavón. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Preguntarle acerca del ofrecimiento que usted tiene planeado para este sexenio de la construcción de 1 millón de viviendas. De esta manera, ¿cómo serían repartidas entre los estados? Si es posible que podamos saber si habría algún peligro de la gentrificación, dada también la llegada de muchas empresas que necesitarán tener a sus funcionarios o a sus empleados aquí. ¿Cómo podría haber un candado de que esas viviendas no se dediquen a estas rentas de Airbnb y todos estos productos? Hay una necesidad de vivienda popular, de vivienda social en el país. El presidente ahora dedicó una parte muy importante de recursos para el desarrollo de infraestructura, pero como él mismo lo ha dicho, se invirtió poco en vivienda, aunque se invirtió más por la forma en que hoy el Infonavit da los créditos. Una parte es vivienda urbana y otra parte es vivienda rural. Por ejemplo, Tabasco, Javier May va a desarrollar 20,000 viviendas en zonas rurales y lo vamos a apoyar también para que haya también vivienda en zona rural. Son viviendas que no queremos que se desarrollen como en el pasado. Estos nichos de vivienda que estaban fuera de los centros urbanos, que hoy están abandonados, son 600,000 viviendas abandonadas en el país, solamente lo que se construyó en la época de Fox y de Calderón principalmente. Muchas de ellas ocupadas y que se tiene, de hecho ya se está desarrollando procesos de regularización y que a nosotros nos va a tocar también entrar ese proceso. Entonces estamos pensando en unidades habitacionales, en muchos lugares, en zonas urbanas. Y evidentemente a quien se le van a otorgar, pues es a quien tiene necesidad de la vivienda. Cuando alguien tiene necesidad de vivienda, que inicie en renta, esa es la posibilidad, y después a lo largo de los años la pueda comprar, pues no la va a rentar porque hay una necesidad para la familia de tener vivienda, y se va a dar prioridad a jóvenes y a mujeres. Eso da una garantía además de que la vivienda pues se queda para los hijos. Entonces, son una parte en Infonavit y la otra parte a través de la CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda, que está en SEDATU y que es para todos los que no tienen derecho a biencia en el Infonavit y que tengan mecanismos, por ejemplo, de crédito de vivienda a 0% de interés a pagar en 25 años, como se hace, por ejemplo, en el INVI, en la Ciudad de México o en algunas áreas o algunos estados que también tienen programas de vivienda popular. Gracias. Y dentro de alguno de los proyectos, ahorita que hablamos acerca de Tabasco, en Villahermosa hay muchos problemas de agua potable, porque hay mucha agua, pero la red pues realmente no fue ordenada correctamente, fue como les dio la gana en los sexenios anteriores, y bueno, pues vemos que ya al llegar Javier May, ¿es posible que ya se tenga un plan para poder ordenar eso? Javier. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los medios de comunicación. Desde luego que hay que volver a hacer un plan integral, ¿no? El agua es vital para consumo humano,
pero se invirtió ahora con el presidente Andrés Manuel el acueducto, por ejemplo, y la nueva planta potabilizadora en la ciudad de Villahermosa, que eso va a resolver un tema para las colonias populares y para el centro de la ciudad. Pero también se invirtió igual en otro proyecto, en Macuspana, en San Carlos, igual otro proyecto igual para darle agua, y nos tocará a nosotros, ¿verdad?, seguir avanzando y ordenando todo el sistema de agua para consumo humano en todo el estado. Digo, no es un tema de falta de agua, es un tema de cómo llevar el agua a las comunidades. El estado cuenta con el 35% de todo el agua del país y podemos poder seguir desarrollando la infraestructura y dándole viabilidad, ¿no?, a todos los pueblos y a todas las comunidades. Sí, se va a alcanzar, ¿no? Vamos a lograr ese reto. Muchas gracias. Ya al final, aprovechando que está aquí Ramón de la Fuente, secretario, ¿qué opina acerca de lo que sucede en Ucrania, que solicitan que sea detenido aquí Vladimir Putin cuando venga, si es que viene? Ayer lo contestamos, es una nota diplomática como se ha hecho históricamente en México a todos los países donde tenemos relación, y ya vamos a ver quién confirma venir y quién no confirma venir. México tiene históricamente, y además así está establecido en la Constitución, una visión de política exterior de búsqueda de la paz en todos los países. Entonces, vamos a seguir con esta política y ya vamos a ver quién confirma que vaya a venir a la toma de posesión el 1 de octubre. ¿Quién sigue? Tania. Ah, no, perdón, Janet. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los gobernadores y secretarios. Doctora, quisiera preguntarle, en esta reunión, ¿cuáles son los proyectos prioritarios, sobre todo para Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, y en estas mismas entidades, si es posible, si hay algún proyecto de infraestructura de los cuales hayan quedado pendientes en los y para empezar en esta nueva administración, si son tan amables. Gracias. Bien. Yo creo que sería muy largo hablar de todas las prioridades. Evidentemente lo que planteé, terminar el Tren Maya como tren de carga, eso es muy importante para todas las entidades del sureste. El interoceánico con sus líneas K y FA, que es también indispensable, la línea que va a Puerto Progreso. Si hiciéramos eso, ya sería completar lo que ha hecho el presidente de la República y darle viabilidad al Tren Maya y a la propia economía del sur-sureste de nuestro país. Pero además de eso, vamos a apoyar a todos los estados para desarrollar sus prioridades. Entonces, estamos definiendo esas prioridades. Por ejemplo, en el caso de Veracruz me comprometí a vialidad en el puerto de Veracruz y en el caso de Coatzacoalcos, un puente que llegue directamente al puerto. Y así en el caso de Veracruz, en el caso de Yucatán, me comprometí a apoyar el renacimiento maya que ha estado planteando Huacho Díaz Mena, pero lo que no queremos es presentar todas las propuestas y comprometernos a algo que después no podamos cumplir. Entonces, por eso es el trabajo conjunto. Y el 1 de octubre, cuando tome posesión, en la tarde tenemos este evento en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde vamos a decir cuáles son los compromisos para los 6 años. Y después de esos compromisos, si todavía nos da tiempo, recursos, vida y todo lo demás, pues vamos a cumplir más. Ustedes saben que el presidente cumplió muchos más compromisos de los que hizo con los 100 puntos. Lo que sí puedo decirles es que vamos a trabajar muy de la mano con todos los gobernadores y gobernadoras del país. Okay, muchísimas gracias. Y rapidísimo, en torno al Tren Maya, ¿tienen una fecha aproximada o ya han estado platicando para volverlo que se convierta en tren de carga? Gracias. Es 1 o 2 años, estamos revisando. Son cerca de 35,000 millones de pesos de inversión que se requiere para poder hacer el Tren Maya, tren de carga.
Evidentemente va por las mismas vías, eso ya incluye lo que va a Progreso, con las mismas vías, pero se requiere una infraestructura adicional de parques intermodales y de almacenamiento de carga, etcétera. Entonces, el proyecto ya está, lo tiene también la Secretaría de la Defensa Nacional, ellos lo desarrollarían, y lo que estamos viendo es si se puede cumplir en un año o son año y medio, 2 años, pero máximo serían 2 años para poder que esté funcionando el Tren Maya como tren de carga. Tania. Buenas tardes, presidenta electa. Soy Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle qué pasará con Litiomex. Incluso el gobernador electo Alejandro Armenta hizo un libro sobre la importancia del litio, cómo conciliar el desarrollo nacional y el crecimiento económico con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la no afectación ambiental. Lo pregunto porque Sonora y Puebla son los estados que encabezan estas reservas de litio. Hay mecanismos para ello. El primero, pues, es la consulta indígena y además ahora va a ser constitucional, porque vamos a aprobar la reforma constitucional. Bueno, ese es el objetivo, lo tienen que aprobar, que es una reforma constitucional, la Cámara de Diputados, senadores con la mayoría calificada y los congresos de los estados, pero hasta ahora no ha habido oposición a ello. Entonces, será constitucional y además pues es la consulta indígena, tiene que haber aprobación de los pueblos. Y también está el mecanismo de la manifestación de impacto ambiental que se requiere. Yo tengo la idea, lo he planteado en otras ocasiones, que de hecho lo platicamos hace muy poco con Rocío, que fue secretaria de Energía, que la explotación de litio puede estar muy vinculado al desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí hay geólogos, geofísicos, laboratorios que pueden ayudar, de hecho ya están trabajando en ello, cuando estaba Rocío inició este proceso, y en su momento incluso hasta Pemex puede ayudar. ¿De dónde viene esta idea? Una buena parte de industrias petroleras transnacionales están abriendo a otras áreas de negocios, vamos a ponerlo ahí, otras áreas de desarrollo, sean estatales o privadas. Una de ellas, evidentemente, es la petroquímica, fertilizantes, que ya lo está iniciando Pemex y que lo vamos a fortalecer, pero otras son otras áreas. Hay industrias petroleras que están entrando, por ejemplo, al litio, porque finalmente el desarrollo energético hacia futuro pues va hacia la electromovilidad y requiere el desarrollo de litio. ¿Es un proyecto a mediano plazo? ¿En qué tiempo podría empezar esta explotación de litio? Sí, es un proyecto a mediano plazo. No solamente en Sonora, que tiene una reserva importante, porque además ustedes saben que en México la mayor parte del litio está con arcilla, a diferencia de Sudamérica o de Bolivia en particular, donde es otra característica de la minería de litio. Aquí en este caso, pues, digamos, aun cuando ya está la tecnología o se ha desarrollado la tecnología por CONACYT, por el IMP, pues es cuánto cuesta, cuál sería el impacto, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que desarrollar. Lo que sí es que el Plan Sonora sea con explotación de litio, aunque sea a mediano plazo, tiene un potencial de desarrollo muy importante, a corto y mediano plazo. ¿Sería como en 3 años ya esta explotación de litio, esa extracción? Es difícil ponerle años, si gustan después podemos platicar en particular sobre el tema. Y sobre el tema de la cuenca del río Atoyac, ¿por dónde se va a empezar este saneamiento? Estamos hablando que es el río Zaguapan, Atoyac, pasa por Hidalgo, sigue Tlaxcala, Puebla, de ahí desemboca en la presa de Valsequillo y con esa agua contaminada se riegan, digamos, las hortalizas que llegan a la Ciudad de México. ¿Por dónde va a empezar su gobierno? Porque había comentado que tiene ese plan hídrico de rescate de los cuerpos de agua. ¿Cómo empezar en este tema? Ya vamos a presentar el proyecto.
Les adelanto, y que es algo que hemos estado platicando con las y los gobernadores, la posibilidad de que el recurso del FAIS, que es un recurso que está normado por la Secretaría de Bienestar, que llega directamente a los municipios, mientras mayor pobreza, más recursos del FAIS, lo podamos orientar, por ejemplo, en el 2025, a infraestructura de agua potable. Eso permitiría que municipios, Estado y Federación podamos ponernos de acuerdo para poder atender el problema del agua, a lo mejor en municipios donde se requiere un pozo, por ejemplo, y que pueda atenderse con recurso municipal, estatal y federal, y aprovechar estos recursos, que son más de 110,000 millones de pesos en todo el país, para que no se dispersen, sino que sean orientados. Evidentemente tiene que haber acuerdo del municipio, acuerdo del Estado y acuerdo de la Federación. Esto, entre otras acciones que vamos a desarrollar. En el caso de saneamiento, vamos a elegir algunas de las cuencas más contaminadas. Y ahí tiene que trabajarse también, no solamente ubicar las descargas, evitar estas descargas, sea de aguas residuales, de municipios o industriales, y tiene que ver también con un acuerdo con los municipios para echar a andar muchas plantas de tratamiento que ya existen y que, como los municipios no tienen recursos, a veces son abandonadas, porque una planta de tratamiento, su operación es costosa, solamente el pago de la electricidad representa un costo importante. Entonces, tiene que ver con un proyecto ejecutivo, un programa maestro, un proyecto ejecutivo, pero también tiene que ver no solo con invertir para construir plantas de tratamiento, sino en definir con las entidades de la República la operación de esas plantas de tratamiento para mantener saneadas las cuencas. Y por último, una pregunta pues que no dejaría pasar. ¿Qué llamado haría a los ejidatarios? Es del ejido Ignacio López Rayón, no es de Santa Rita Tlahuapan, que tienen bloqueada de manera intermitente la autopista Puebla-México. ¿Cómo ayudar a resolver este tema? Ya lo están checando el gobierno de Puebla, pero también el federal. ¿Cómo lograr pues que acepten un pago justo los ejidatarios, que es lo que se ha señalado, que quieren más de 150 millones de pesos? Es un tema exorbitante, pero a final de cuentas están afectando a los automovilistas, a los viajeros, pero también pues no se puede reprimir, es complicado. ¿Qué llamado haría? ¿Cómo poder resolver ese tema? Entiendo que ya hay un diálogo, que se abrió un carril ya, y pues tiene que seguir este diálogo, y también que sea justo, porque lo que conozco es lo que ustedes conocen, que es público y que se ha mencionado en la mañanera, en donde también ya ha habido pagos. Entonces, pues tiene que seguir siendo diálogo, ¿no? El uso de la fuerza pública, siempre hay que tener mucho cuidado con ello y siempre hay que privilegiar por encima de todo el diálogo, y entiendo que la Secretaría de Gobernación está en ello. Jordana, o Jordana, no sé, Jordana. Buenas tardes, doctora. Listo, ya. Hace unos días se cumplieron 10 años del mayor desastre ambiental ocasionado por una minera de Grupo México en el río Sonora. A la fecha, el conglomerado de uno de los hombres más ricos del país, Germán Larrea, no ha resarcido el daño ambiental ni a las familias. Preguntarle su opinión al respecto y también saber si se reunirá con las familias afectadas. Lo está atendiendo Semarnat, incluso hay también diálogo con la empresa, lo está atendiendo en este momento Semarnat, y pues tienen que cumplirse con el saneamiento. Eso está en la Constitución y está en la ley ambiental, está en la LEGEPA. Entonces, cuando hay contaminación de un cuerpo de agua o contaminación de suelo, pues tiene que cumplirse con el saneamiento.
De hecho, con el resarcimiento. hay una denuncia penal interpuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Grupo México y contra quienes resulten responsables justo por la contaminación. También saber si su gobierno dará seguimiento a esta denuncia. Pues si ya hay denuncia, pues quien le tiene que dar seguimiento es la Fiscalía. Gracias. Y bueno, en una segunda pregunta, para el gobernador electo de Chiapas, preguntarle, bueno, las comunidades en Chiapas, principalmente cercanas a la frontera con Guatemala, han sido desplazadas desde hace décadas. ¿Durante su gobierno existirá alguna estrategia específica para combatir esta problemática y si se garantizará el retorno de las familias que han tenido que irse a Guatemala? Gracias, presidenta. El tema de migración que viene de Centroamérica ha sido una movilidad histórica desde tiempos de la guerrilla con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua, todos estos grupos de familias que salieron por fenómenos de inseguridad, fenómenos económicos o por falta de oportunidades. Chiapas siempre ha sido muy solidario, se creó incluso el tema del asilo a refugiados. Muchos guatemaltecos y guatemaltecas y centroamericanos establecieron su residencia en mi estado. Nosotros seguiremos llevando un sentido humanista, porque ese ha sido el llamado que nos ha convocado la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y nosotros vamos a continuar con esa dinámica de ser siempre abiertos, inclusivos, y sobre todo ver a los hermanos migrantes como una fuente de oportunidad laboral. No hay que verlos con discriminación, al contrario, Chiapas no solamente ha recibido centroamericanos, tiene historia con la comunidad china, con los alemanes, con muchas nacionalidades que se han asentado y que ahora son grandes productores. Incluso tenemos un pueblo japonés, se han asentado en desarrollos importantes y que están produciendo frutas, alimentos, ganadería, aportando a la economía de Chiapas. Nosotros siempre vamos a mantener una política de apertura, de humanismo, y la presidenta ya explicó acerca del polo de desarrollo de lo que es Tapachula, para que se aperture una inversión importante para los inversionistas, tanto nacionales como inversionistas extranjeros, y se puedan establecer contrataciones no solamente a mexicanos, sino también a quienes van o llegan a Guatemala, de Guatemala o de Centroamérica a México en busca del sueño americano, y establecer políticas que sean no violentando a los derechos humanos, sino más bien respetando a los derechos humanos. Y sobre una posible garantía del retorno de las familias que han migrado de Chiapas, a Guatemala. En ese sentido, creo que el Estado mexicano ha asumido su responsabilidad. He platicado con la actual canciller sobre el tema, han abordado desde el tema del gobierno de la República una atención, y evidentemente la zona Sierra Madre de Chiapas tiene siempre un flujo con las comunidades guatemaltecas. Nosotros tenemos hasta formas de hablar como ellos, y esto sin duda está retornando la paz, y nosotros tenemos un compromiso de retornar la paz siempre en las comunidades serranas. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, Salvador. Hola, buenas tardes. Acá, doctora, lado. Acá. Preguntarle, ¿cuál sería la inversión que tendría el tren interoceánico, las dos rutas que están planteando? Mencionaba que para el Tren Maya son 35,000 millones de pesos, pero para el tren, para concluir esas dos. Son alrededor de 48,000 millones, todavía lo que falta en las dos líneas. Y todo lo que va adicional al tren, no solamente la vía. Ok, y dos preguntas más. El día de ayer el futuro secretario de Seguridad se reunió con el presidente. Saber
a qué se debió a esta reunión, si los próximos secretarios también van a tener este pase de lista con el presidente o cuál sería la línea que tuvieron ahí para tener este diálogo cercano ya con el próximo. Sí, pues evidentemente el presidente de la República puede llamar a cualquier ciudadano, ciudadana de nuestro país. Y particularmente en el caso de Omar, pues habrán platicado, lo dijo el presidente de la República hoy, sobre el tema de seguridad. Hemos platicado mucho en esto que llamo la transición histórica, porque, de hecho estoy escribiendo sobre ello, porque no hay en la historia de México una transición como la que estamos teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y nosotros. Primero porque reconocemos la trayectoria del presidente y lo que ha logrado estos 6 años. Segundo, porque estamos viviendo un proceso de transformación del que nosotros formamos parte. Entonces es una transición tersa, en donde le vamos a dar continuidad, porque además así lo planteamos en cada lugar donde estuvimos, le vamos a dar continuidad a la cuarta transformación. Y además, pues hay una amistad y un compañerismo que hemos tenido con el presidente, pues desde hace más de 20 años. Entonces, el hacer una transición además de frente a la gente, al pueblo. El informe que damos sobre, por ejemplo, el avance de las plantas que se están construyendo en Comisión Federal de Electricidad, que se hizo en Mexicali, pues es el informe que se da también cuando tenemos reuniones internas. No hay, se dan más detalles, pero es el informe que se da. Entonces, un informe, decir, son 9,000 megawatts, van a estar en tal tiempo, estas son las plantas que se construyeron de esta manera. Entonces, es una transición histórica. Y en este sentido, pues, hay temas de seguridad que al presidente le interesa que conozca el nuevo secretario de Seguridad. Yo sabía que se iban a reunir y me parece muy bien que se reúnan. ¿Otros próximos secretarios se estarían reuniendo con él? Pues ¿sabe? tendría que decidirlo el presidente. Ok, finalmente el Tribunal Electoral pues ya está definiendo o dando resolución a la elección presidencial. Ya resolvieron que no se van a sacular las bueno, casillas les voy a decir algo, distritales. ahora me quedé pensando. Ajá. Todos los días habla el presidente de la República con quien va a ser la secretaria de Gobernación. ¿Por qué secretaria de Seguridad? Habla con el director del IMSS porque vamos a mantener a Zoé en el IMSS. En ese sentido hay continuidad incluso en algunos servidores públicos, porque somos parte del mismo proyecto. Hay adversarios que dicen que que quisieran que hubiera un rompimiento, pues no lo va a haber, pues porque somos parte del mismo proyecto y nos van a tocar momentos históricos diferentes. Y también cada uno de nosotros pues tiene su propia forma de gobernar. Y nada más, después del que le entreguen la constancia de presidenta electa, ¿va a tener algún festejo, alguna reunión exclusiva por esta entrega de constancia del Tribunal Electoral? Estamos viendo, es el 15 de agosto, estamos valorando si hacemos algún evento o nos quedamos solamente en el auditorio del Tribunal Electoral, lo estamos revisando. Ya nos va a tocar el 1 de octubre una gran concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces hay tiempo para todo. Una precisión, doctora. Sí. Con esto que nos decía que está escribiendo sobre la transición, ¿esperaríamos pronto algún libro sobre este proceso? Eso espero que lo pueda yo, si me da tiempo, poder compartir con todas las mexicanas y mexicanos lo que ha sido este proceso.
Y tomé la decisión porque cada noche que hacemos estas giras, pues escribo tanto cuestiones emotivas como lo que estuvimos viendo durante el día. Y entonces ya tengo pues un montón de notas sobre lo que hemos vivido y creo que vale la pena pues compartirlo, ¿no? Espero que lo podamos hacer, pues espero, porque todo depende del tiempo, ¿verdad? El presidente tiene la capacidad de gobernar, escribir libros, entonces espero poder tener también esa posibilidad con el tiempo, pero solo hay que revisar la historia, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Normalmente hay hasta, aunque haya sido el mismo partido político, a veces rompimientos, a veces deslindes, o yo me acuerdo hace tiempo se decía, es que los proyectos de desarrollo son sexenales y ojalá hubiera proyectos de más largo plazo para el país. Entonces ahora pues le vamos a dar continuidad a muchos proyectos y eso es muy bueno para México. Por ejemplo, imagínense que yo dijera el Tren Maya, no, ya no, pues ya no es de carga. ¿Por qué? Porque lo hizo el presidente López Obrador y me quiero distinguir del presidente, pues sería un absurdo. Ay. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a concluir con la fotografía final de este evento, de este encuentro con gobernadoras y gobernadores del sureste. Así que vamos a comenzar en sus posiciones, primero al centro, por favor. Ahora a la izquierda, por favor.